agraria. Y en estos instantes nosotros vamos a ver la sesión ordinaria del Grupo de Trabajo por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos que preside el congresista Jorge del Castillo. Esto se llevó a cabo en la sala Francisco Bolognesi, acá en el Palacio Legislativo. Veamos. El doctor Max Fernández, aquí presente, por todos conocidos. Él ha sido mucho tiempo secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional y además pertenece a grupos de análisis y estudio del país muy importantes. El doctor Víctor García Toma, él es, como sabemos, miembro del Tribunal Constitucional. El doctor Guillermo Betocchi, aquí presente, Guillermo Betocchi, aquí presente, experto también en estas materias que estamos conversando. Don Víctor H. Rojas González. Él es costarricense de origen, pero ha estado muchos años en el Perú dirigiendo el Instituto Nacional Demócrata, el cual hoy día ya no sigue, pero es un buen amigo y conoce bien la realidad del país. Y también pertenece a nuestro grupo el doctor Diego García Sayán. Había una propuesta de una doctora que todavía no se ha confirmado, por eso todavía no la menciono. Diego se ha excusado por razón de tener otro compromiso a la misma hora, pero este es el grupo presidente que hemos constituido y que sin duda, más con intercambio digital que presencial, creo que podremos hacer una buena labor de consultoría, de apoyo, de enriquecer los puntos de vista y los criterios que tenemos. Así es que la idea era instalar nuestro grupo de trabajo, estar bien cercanos, la presencia de la Cancillería en esto es sumamente importante porque las relaciones del Perú no las podemos hacer en disenso, sino por el contrario, en convergencia con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Y bueno, eso es en lo que a mí respecta en este momento de instalación. Podría comentar, presidente, si usted tiene bien dirigirnos unas palabras, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Es un honor para los congresistas que por primera vez vestimos el uniforme congresal. Para satisfacción nuestra, contar con profesionales de la valía de ustedes, convocados por el doctor Jorge del Castillo, a quien valoro mucho por su experiencia, sus capacidades, porque su experiencia misma demuestra de que es un demócrata a carta cabal y que naturalmente en esa línea que él tiene coincidimos los peruanos de bien, porque en temas básicos como el sostenimiento de las democracias y la defensa de los derechos humanos, creo que todos debemos estar juntos. Y ahí es donde coincidimos plenamente con el doctor del Castillo en este grupo de trabajo liderado por él, inspirado por él, y que bajo esta orientación que da, queremos nosotros contribuir. En la Comisión de Relaciones Exteriores que me honro en presidir, se encuentran parlamentarios con experiencia también, otros tantos nuevos, que haciendo un mix interesante, creo yo, estamos queriendo darle una dinámica un tanto más activa a estos temas. Temas que considero yo, por ejemplo, lo que viene aconteciendo en Venezuela, no debe pasar tan desapercibido, ni debemos ser tan pusilánimes frente a esta situación, más aún en el contexto y la coyuntura que actualmente viene atravesando este país. Muchos compatriotas nuestros están sufriendo las consecuencias de ese gobierno que todavía se sostiene en Venezuela, pero sobre todo muchos venezolanos más aún están sufriendo lo que actualmente viven: persecución, miedo, desolación, hambre y falta de oportunidades. Y son nuestros hermanos venezolanos. Y creo yo que el Parlamento peruano y la clase diplomática y la clase dirigencial, los pensadores, los filósofos, los profesionales metidos en el tema, creo yo que debiéramos reaccionar un tanto más. Por supuesto, dentro de los cánones
que deben darse, pero creo yo que hay necesidad, doctor del Castillo, de que desarrollemos una labor un tanto más activa. Y si este grupo de trabajo nos puede inspirar en ese sentido, por lo menos a quienes conformamos el Parlamento Nacional, que esto sea así. Y si en esa línea las personas que nos acompañan nos pueden ayudar, nos pueden orientar para hacer un mejor papel por parte del Congreso peruano, enhorabuena y estamos dispuestos a eso. Yo saludo la presencia de los miembros de la Cancillería que también nos acompañan, por supuesto, y expreso mis votos, congresista del Castillo, para que lo que se pueda hacer desde el Congreso tenga el eco y la respuesta que toda la ciudadanía espera de este nuevo Congreso. Mi saludo a todos, mis agradecimientos también. Estupendo, muchas gracias. Más bien, embajador de Cela, si usted me permite una palabra, por favor. Señores congresistas, señores consultores, para nosotros, miembros de la Cancillería, es de enorme importancia saber que aquí en nuestro Congreso se ha formado un grupo dedicado a un tema tan importante como la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos. Estos dos temas han sido, en términos generales, parte siempre de la política exterior peruana, y lo son con más énfasis en este periodo de gobierno, donde la Cancillería ha recibido una orientación muy precisa del señor Presidente de la República de que en nuestras actividades estos sean dos objetivos centrales. El hecho de que haya esta concordancia de puntos de vista entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo le da a nuestro país una gran fuerza. Como ustedes saben, en muchas etapas en la historia del Perú hemos tenido algunas discrepancias en cuanto a orientación política entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y eso a nosotros, diplomáticos, que nos toca defender la posición del Perú en el exterior, nos complica mucho la tarea. La realidad de que hoy exista esta coincidencia es para nosotros muy grata y nos permite realizar nuestro trabajo de manera más eficiente. Es por ello que ante la invitación que nos hizo el congresista del Castillo para asistir a esta reunión, acudimos de inmediato, y al hacerlo lo que queremos hacer es expresarle a ustedes nuestra absoluta y total voluntad de cooperación para alcanzar los objetivos comunes que este grupo persigue. En cuanto al caso específico de Venezuela, este es un tema que en la Cancillería estamos siguiendo muy de cerca, que nos preocupa mucho. Consideramos que es una situación muy grave la que ha ocurrido y estamos convencidos de que hay que propiciar una reacción que por la propia naturaleza de las cosas no debe ni puede ser solo una reacción del Perú. Tiene que ser una reacción en primer lugar regional. Ya cuando entremos con un poco más de detalle en el tema podemos compartir con ustedes algunos comentarios y algunas ideas, pero por ahora creo que eso es suficiente. Reitero que pueden contar con nuestra más plena colaboración para el desarrollo de sus tareas y muchas gracias por pensar en que la Cancillería puede ayudarlos. Doctor Rox Hernández. Sí, bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al presidente de la Comisión y en especial al doctor del Castillo. El primer objetivo del Acuerdo Nacional es precisamente democracia y derechos humanos. Y en ese sentido debo destacar la permanente participación y apoyo que Jorge del Castillo ha tenido en el Acuerdo Nacional desde diversas posiciones, como representante de un partido político y congresista, como primer ministro
y luego como representante del partido sin estar en el Congreso. De tal manera que, convocado por alguien de clarísimas credenciales democráticas y al que me une una amistad de larga data, me siento muy contento de estar acá. Subrayo lo del acuerdo nacional y tomo las palabras del embajador de Cela. Esto requiere un muy amplio consenso político y social. Creo además que es extraordinariamente saludable esta coincidencia de visión entre el Ejecutivo, ergo la Cancillería, y el Poder Legislativo. Sabemos de las complicaciones que los diplomáticos tienen cuando esta coincidencia no es tan perfecta como ahora, y creo que esto augura posibilidades muy importantes. Lo de Venezuela ciertamente es una preocupación, es decir, la situación puede ser peligrosísima en este mismo instante, de tal manera que me alegro de estar acá y ojalá que podamos ser útil de alguna manera no solo a esta comisión, al Congreso, sino a los intereses de la nación. Gracias. Gracias. Don Vito García Toma. Señor presidente, el congresista Jorge del Castillo, en primer lugar, para sumarme al agradecimiento que ha formulado Max Hernández en el hecho de permitirnos participar en esta comisión que tiene objetivos valiosísimos. Y nos parece altamente importante que se instale esta comisión consultiva en el marco de la crisis de la sociedad venezolana, habida cuenta que hoy las comunidades políticas legitiman su existencia en función a un fin concreto, que es la defensa, la salvaguarda, la promoción de los derechos fundamentales, y que tienen un medio, digamos, de organización y de convivencia política, que es la democracia. En consecuencia, cuando estamos frente a una sociedad política en donde no se aseguran esos derechos fundamentales y se está al margen de la democracia, ciertamente estamos dándole la espalda a una convivencia civilizada. Y en consecuencia, la preocupación que se muestra aquí hoy nos parece importante por algo muy importante. En lo interno podemos tener disensiones y discrepancias, pero cuando se tratan de asuntos que están vinculados con la política exterior, con las relaciones internacionales, el Estado solo puede presentar un rostro, una cara y una política. Y por eso que nos parece altamente significativo el hecho de que en esta, como en otros temas, haya coincidencia plena entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que eso es una magnífica noticia para el Perú. Doctor Betoqui, por favor. Señor presidente, congresista Castillo, embajador de Cela, es realmente para mí un honor el haber sido considerado para conformar este grupo. Democracia y derechos humanos para mí son dos caras de la misma moneda. No hay democracia si no hay respeto a derechos humanos y viceversa. Y efectivamente la situación que se está viviendo en estos momentos en Venezuela es una situación preocupante que ya viene afectando no solamente a los venezolanos, sino a todos los países de la región. Y yo estoy ahora realizando un trabajo precisamente en Cancillería con la Comisión de Refugiados, donde he podido observar la cantidad de venezolanos que están llegando a nuestro país en busca de paz y de tranquilidad y de acceso a los derechos mínimos que no se están respetando en ese país. Lamentablemente están, creo yo, tratando de usar el sistema de refugio para legalizar una estadía en el país que de otra forma no logran conseguir. Hay algunos temas que vamos a conversar más adelante cuando haya ocasión sobre posibles soluciones a esta situación que se está presentando en el Perú en este momento por la cantidad de venezolanos que están llegando, pero definitivamente esa es simplemente una muestra de que la situación interna en cualquier país
afecta no solamente a los ciudadanos de ese país, sino al entorno y a la comunidad internacional de su conjunto. Yo tuve el privilegio de trabajar durante muchos años con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en diversos continentes y he podido observar cómo la indiferencia de la comunidad internacional agrava la situación que se vive en esos países. Y me felicito como peruano de que el gobierno peruano y los dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, asuman como responsabilidad del Estado la defensa de estos dos temas, democracia y derechos humanos, en todos los ámbitos en la política internacional. Muchas gracias. Gracias. Y a propósito de eso, permítame comentar, doctor Beto, que justamente la Cancillería ya ha tomado la decisión que tiene que coordinarse con el sector interior precisamente para poder aplicar la cláusula Mercosur, ¿no?, a los ciudadanos venezolanos que están acá, lo cual los ayuda muchísimo, ¿no?, porque resulta que no podían acogerse por una decisión de su propio gobierno. Pero bueno, creo que esto es un paso muy trascendente, ¿no? Doctor Víctor H. Rojas. Pues no sabía que tenía que hablar uno, ¿verdad? Así que, pero siempre es bueno para distensar un poco. Muchas gracias, señor presidente Jorge, amigo, señor embajador de CELA y compañeros. Realmente es interesante para mí estar aquí, sobre todo porque soy el único que es extranjero. Particularmente uno tiene que referirse a esto, que la patria uno la consolida conforme uno se va desarrollando en la vida. Yo tengo muchos años de vivir en Perú y yo me siento en mi casa. Y lo que pasa en este país me afecta a mí. Lo más rico que uno puede observar en este proceso de integración que están haciendo es el generar una política de consensos que pueda dar un ejemplo también fuera de la región. Estamos hablando de un acuerdo nacional que ha sido modelo en otros países de Latinoamérica. Yo personalmente lo llevé a Guatemala, el esfuerzo del acuerdo nacional de aquí. Entonces tenemos una fisonomía de trabajo en la cual se están sumando esfuerzos, donde la Cancillería suma esfuerzos con el Congreso, donde el Congreso en su mayoría tiene un signo político distinto, donde Jorge viene de un partido diferente, y lo que estamos evidenciando aquí es cómo se generan consensos para construir procesos de paz, procesos de defensa de los derechos humanos, y eleva la condición de país a ser un garante de estos aspectos en la región. O sea, uno ve a Perú y lo ve dentro de la fisonomía de la región y lo ve como un punto de equilibrio. Estamos en una transición muy fuerte en la región. Estamos en un movimiento de péndulo donde venimos de un lado para el otro y vamos a ver en qué nos estabilizamos, y realmente el asumir responsabilidades supranacionales es muy importante para generar paz en la región. Acuerdos de paz en Colombia, tenemos transición democrática en elecciones en el Ecuador, tenemos la situación de Venezuela, que es una situación realmente alarmante y llamativa, y hay que ponderar los esfuerzos que se puedan desarrollar. Yo reitero mi agradecimiento por ser parte de este equipo, y digo aquí como una de las grandes virtudes que le he conocido a Jorge, es de que siempre lo he visto en los procesos de construcción, sumando, generando esfuerzos para que las cosas vayan por buen camino, y eso habla muy bien en general de la cultura política que el país tiene, aunque alguna gente la critique. Yo realmente la valoro. Yo, que he trabajado en más de 17 países, les puedo decir que yo valoro lo que se ha venido construyendo en este país. Gracias. Gracias por la palabra. Antes que nada, decir que es un honor estar aquí. Como en el tema que me mueve, la cultura, en este tema también tiene que existir un consenso absoluto. Además, pensemos cómo nos pone a los peruanos esta iniciativa. Somos un ejemplo en la región. Es infinita la posibilidad que tenemos nosotros de atraer la opinión pública del continente. Junto a Relaciones Exteriores y el Congreso podemos organizarnos de una manera que se nos mire de afuera y que realmente tenga, ¿no?, un efecto para Venezuela, que es, pienso yo, el tema primero que nos tiene que mover, porque la situación ya es insostenible. Ofrezco mi persona, Jorge, para lo que me necesites. Estoy aquí como congresista, estoy aquí como hombre de la cultura, estoy aquí si es necesario para ayudar a nuestros hermanos de Venezuela, como cantante también. Tenemos que movernos, hay que organizarnos para que la opinión pública conozca esto, para que el problema de Venezuela realmente nos conmueva a nivel popular, porque es conmovedor y ha llegado el momento de hacer algo efectivo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
Muy bien, gracias. A las 11 tenemos la comisión ya ordinaria de Relaciones Exteriores, pero quizás unos breves minutos finales para un grupo de congresistas. Vamos a presentar una moción en la comisión sobre el tema venezolano. Entonces lo que queremos es quizás como un primer trabajo así muy rápido, porque esto es lo de ayer a ahora, eso es lo que está pasando. Y mañana posiblemente sea un cuadro completamente distinto, porque se reúne nuevamente la Asamblea y qué decisión tomará, veremos. Y el miércoles hay una marcha que no dicen que acabe, ¿no? Entonces, esto es una vorágine de cosas. Le voy a leer brevemente para recoger comentarios si lo tienen a bien. Los congresistas que suscriben de manera multipartidaria ante el golpe de Estado realizado por el régimen de Nicolás Maduro al suspenderse el proceso de referéndum revocatorio, adoptan el siguiente acuerdo. 1. Condenar los actos que sistemáticamente ha venido realizando el gobierno venezolano para impedir la realización de un referéndum revocatorio, constituyendo sus actos un quiebre del orden constitucional y un golpe de Estado inaceptable. 2. Expresar nuestra solidaridad plena con la Asamblea Nacional de Venezuela, así como respaldar su acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela aprobado el 23 de octubre del 2016. Ayer se aprobó una declaración, ¿no? 3. Rechazar los hechos de violencia realizados por turbas, si se calificaba o no, o simplemente dejarlo en eso, que irrumpieron agresivamente en el mismo hemiciclo de la Asamblea Nacional, lo cual se suma a agresiones anteriores contra miembros de la oposición democrática. 4. Solicitar al señor Presidente de la República y a la Cancillería el inmediato llamado en consulta a nuestro embajador en Caracas como expresión de protesta por los acontecimientos antidemocráticos en la República Bolivariana de Venezuela. 5. Exhortar al Gobierno para que active los procedimientos necesarios como la Carta Democrática de la OEA y otras instancias que coadyuven a restituir el orden constitucional quebrantado. 6. Abrir una iniciativa respecto a la Comisión Interamericana, pero está en observación para ver las facultades que tenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El objetivo, quizás ustedes puedan enriquecer la idea, es cómo ponemos el miércoles a una misión de observadores en Caracas para, en la medida de lo posible, impedir lo que puede ser una masacre tremenda, porque puede ser, ¿no? Nadie pone la mano al fuego por lo que pasa en este momento. Y 7. Expresar nuestro respeto, salud y solidaridad al pueblo venezolano por su defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos, realizada de manera pacífica y usando los canales que la Constitución y la ley le permiten. Hasta ahí es la declaración. Entonces, de repente, brevemente, podemos hacer unos comentarios para mejorar, pues son borrados, ¿no? Esta idea. Embajador de Cero. Muchas gracias. Sí, precisamente sobre el punto 6, sí, quisiera hacer un comentario. Me refiero al punto donde se menciona la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, para que la Comisión pueda enviar una misión a un país, porque así son los reglamentos, se necesita que el país acepte la visita de esa misión. En este caso creo que es absolutamente imposible pensar que el gobierno de Venezuela va a aceptar una misión de la Comisión de Derechos Humanos. Pero sí creo que sería importante hacer tal vez un llamado a que haya una observación internacional de lo que ocurra de la marcha del día miércoles, para que el gobierno venezolano reciba el mensaje de que lo que ocurre el miércoles lo estaremos mirando todos. Entonces, tal vez lo que se podría es poner una frase en el sentido de que es importante que haya una observación internacional, sin decir de quién, porque en este momento sin haber hecho las coordinaciones del caso, es difícil decir quiénes podrían estar en eso. Normalmente actos de ese tipo los observa la OEA, los observa la Unión Europea, los observa UNASUR, pero como hasta el momento esto es algo un poco rápido, es difícil decir quién debería observar, por eso que sugiero ponerlo en términos generales nada más. Gracias. Sí, toma. Jorge, quizás incidir en el aspecto de que se debe exigir en los términos más firmes al gobierno venezolano
la cabal defensa de la vida, la integridad física y la libertad de los miembros del Congreso, de los líderes de la oposición democrática en Venezuela y en general a los ciudadanos. Eso me parece que debe ser la primera exigencia, es decir, que no se debe generar un espacio para el uso de la violencia desde el gobierno contra esta playa de ciudadanos que lo único que hacen es defender lo que todo buen latinoamericano quiere, una sociedad pacífica, libre y democrática. Muy bien. ¿Otro toque? Sí, bueno, viniendo hacia acá, escuché unas entrevistas a algunos representantes de la oposición venezolana en la radio y estaban muy satisfechos con la iniciativa de este pronunciamiento de parte del Congreso y mencionaron específicamente el nombre del congresista Castillo como propulsor de esta iniciativa. Y están muy esperanzados en el apoyo que el Perú pueda prestar. Mencionaron 3 temas en los cuales yo no sé cómo podría el gobierno peruano apuntalar un poco las cosas sin interferir en asuntos internos. También hay un balance ahí que la Cancillería conoce perfectamente que hay que respetar. Uno es el hecho de que la desobediencia civil está constitucionalmente reconocida en Venezuela. Y entonces estaban llamando a la población a ejercer este derecho de desobediencia civil. En segundo lugar, comentaban que si bien es cierto el comunicado del Congreso de Venezuela del día de ayer hace un llamado a las Fuerzas Armadas para que defiendan el orden constitucional, la posición de las Fuerzas Armadas no es muy clara, porque dentro de la posición de las Fuerzas Armadas hay posiciones distintas. Pero decían estos comentaristas, todos son venezolanos y todos están sufriendo las consecuencias de lo que se está viviendo. Entonces hay que también ver cómo se decanta la participación y la actitud de las Fuerzas Armadas en este conflicto, porque hay un conflicto interno. Y el tercer punto que a mí me pareció interesante, por lo menos para indagar las posibilidades, es una acción ante la Corte Penal Internacional que están pensando iniciar contra el régimen de Maduro. Y yo creo que esa sería una iniciativa que, de darse, tendría que ser apoyada. Gracias. Muy bien. ¿Cómo no? Gracias. No, me olvidé comentar algo que anoche comentamos con el congresista del Castillo, que es tal vez incluir una exhortación a los congresos, a los parlamentos de la región, para que también se solidaricen con el Congreso venezolano. O sea, que no quede solamente como que el Congreso peruano, sino que el Congreso peruano propone, sugiere que los otros congresos de los países de la región también hagan un pronunciamiento similar. Gracias. ¿Un comentario adicional? Bien. Bueno, les agradezco mucho. Creo que con esto podemos ya pulir el documento, ¿no? Y poderlo presentar, y creo que va a ser muy importante. Hoy día viene el canciller, tengo entendido, ¿no? La próxima semana. La próxima semana, ya, ok. Pero igual, en todo caso, bien, no queremos nosotros amarrarnos más, porque todos son gente muy ocupada. Si lo desean, pueden quedar en el Congreso para la reunión de la comisión ordinaria. Pero si no, les agradecemos mucho la presencia. Me le doy la palabra al presidente para que concluya la reunión. No, muchas gracias, congresista del Castillo. El agradecimiento a las personas que nos han acompañado el día de hoy, a cada uno de los profesionales que con sus aportes, por supuesto, vamos a ir orientando mejor nuestros pronunciamientos, nuestras acciones. Efectivamente, en unos minutos empezamos la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde vamos a seguramente tocar este tema, y de hecho que tiene que ser aprobado porque es el sentimiento de la mayoría en el Congreso el día de hoy. De tal manera que, agradeciéndole por vuestra presencia también, levantamos esta reunión del grupo de trabajo. Muy buenos días a todos. Bien,